Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales, dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Vamos a compartir un texto que nos habla del buen pastor. Todos sabemos, por lo menos los católicos sabemos, o aquellos que nos decimos católicos sabemos que el buen pastor es Cristo Jesús. Y cómo ese buen pastor acompaña, guía, orienta, corrige, exhorta, llama a todas sus ovejas para que estemos junto con Él. Porque teniendo el buen pastor, que es Cristo Jesús, nos sentimos muy tranquilos, nos sentimos en paz y protegidos. Pues bien, la cuestión ahora es esta. Usted se debe preguntar si usted conoce la voz de su pastor. Porque es que nos predican del buen pastor y nos hablan del buen pastor y las maravillas que hace el buen pastor. Y yo creo que todos nosotros sabemos eso. Todo católico que ha ido a la iglesia, por lo menos dominicalmente, sabe que el buen pastor es Cristo Jesús. Y no hay ninguna novedad en eso. Y nos sentimos contentos y fiados de saber que tenemos un buen pastor y qué alegría. Pero la situación es, yo soy oveja de ese pastor. Quiero compartir con ustedes una palabra que nos puede orientar y enmarcar dentro de este contexto que estoy compartiendo con ustedes. Esto está tomado del Evangelio según San Juan en su capítulo 10, versículo 1 en adelante, y dice así: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, vamos a enmarcar esto dentro de una realidad histórica, real, que le pueda ayudar a usted a comprender esto del buen pastor y esto de si usted es oveja de él. En el tiempo de Jesucristo y mucho más atrás, los pastores pues tenían sus rebaños. Y esos rebaños eran metidos en un corral, pero no como el que nosotros conocemos actualmente, sino era en un corral, pero era construido por piedras, ¿no? Rodeado por un muro, y tenía una puerta más o menos pequeña, y ahí se metían las ovejas de los diferentes pastores. Al otro día llegaban los pastores, ¿no? Y llamaban a sus ovejas por su nombre, y esas ovejitas iban respondiendo a la voz de su pastor. Hagan de cuenta que eran como cosa de 5 o 7 pastores, y cada pastor llamaba a sus ovejitas por su nombre, y ellas iban saliendo escuchando la voz de su pastor. Ellas no respondían a la voz de otro pastor. Pues bien, entonces, aquí esa analogía que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sobre la voz que Él tiene sobre sus ovejas. Dice aquí, cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas. Él conoce a cada una de sus ovejas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y las va llamando por su nombre, y ellas van saliendo. Y dice aquí, cuando las ha sacado a todas, entonces empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pregúntese, ¿usted va siguiendo a Cristo Jesús? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Es decir, ¿usted sigue a Cristo Jesús porque Él va delante de usted? Porque supuestamente las ovejas siguen a su pastor porque han conocido su voz. Dice acá, empieza a caminar delante de ellas, el pastor empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces usted tiene que ponerse a pensar lo siguiente. No es tanto mirar al buen pastor de una manera poética, sí, tengo a mi buen pastor, Cristo Jesús que siempre me acompaña, Cristo Jesús que siempre está conmigo, Cristo Jesús que siempre me defiende. No, usted tiene que ponerse a pensar si usted sigue a su pastor porque conoce su voz. Es decir, usted sigue a Cristo Jesús, 1, y usted conoce su voz, 2. ¿Dónde? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia usted escucha la voz de ese pastor, Cristo Jesús. Entonces,
¿Quiere saber si usted es verdaderamente oveja del Señor? ¿Usted lee la palabra? ¿Usted conoce lo que dice allí? ¿Usted sabe lo que dice allí? ¿O usted a qué pastor está siguiendo? ¿Qué voz es la que sigue usted? ¿La del mundo? ¿La de su círculo de amigos? ¿La de las iglesias protestantes? ¿La voz de la New Age? ¿La voz de lo que dice Facebook o las redes sociales? ¿Qué voz escucha usted? Si usted es oveja del Señor y sigue a ese buen pastor que va delante de sus ovejas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, si usted sigue a Cristo Jesús es porque usted conoce la palabra del Señor, la lee, la reflexiona, la ora, la medita, la acoge, la respeta, no la cambia, no la pervierte, no la amaña, no la desvirtúa, no la esconde, no la disfraza, no la maquilla, sino que acepta la palabra del Señor tal como es. Hay muchos falsos pastores que engañan y pervierten la palabra del Señor y la maquillan y la disuelven y le hacen nuevos análisis y nuevas interpretaciones. No, Jesucristo nos dejó como buen pastor una palabra. Su palabra es la Sagrada Escritura. Y si lo seguimos a Él, es porque hemos escuchado su voz. Pero si usted, querido hermano o hermana, no se acerca a la palabra del Señor, tal vez Jesucristo no sea su buen pastor y usted esté escuchando otras voces. Jesucristo va adelante y el que lo sigue es porque conoce su voz. Pero decir que uno sigue a Jesucristo sin escuchar su voz, es decir, su palabra, creo que tiene que meditar seriamente en esa afirmación y en ese pensamiento. Todo aquel que sigue a Cristo Jesús como buen pastor es porque ha escuchado su voz. Si usted escucha otras voces, no la de la Biblia, créame que usted no es oveja del Señor. Usted pertenece a otro redil y tal vez tenga otro pastor. Que el Señor lo bendiga, que pase un buen día. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez.